por ejemplo, cuando se le acaba el nutriente, esporulan para protegerse. Ya vamos a ver lo que es esporula. O cuando se incrementa la temperatura o cuando se incrementa el pH. Entonces esas bacterias esporulan y se protegen. ¿Qué es esporula en las bacterias? La bacteria hace una reducción al mínimo de su ADN. O sea, de su ADN elige la mínima porción que ella sabe que le puede ayudar cuando las condiciones de pH, temperatura, nutriente cambian. Y a ese segmento de ADN lo va recubriendo de distintas membranas, hasta 8. La última de las membranas está complejada normalmente con calcio. Ese sistema de ADN que está protegido por todas estas membranas tiene, entre otras capacidades, la capacidad de degradar las membranas desde el interior, o sea, producir una degradación de las membranas que los envuelve cuando las condiciones que eran agresivas se vuelvan favorables. Entonces, ustedes van a ver que la bacteria esporula y después de un tiempo, si ustedes le cambian el nutriente, vuelve a reproducirse. Pero esto no es una estructura reproductiva porque la bacteria no es que se está reproduciendo, sino que se está protegiendo. Vamos. ¿Qué resistencia le confiere al esporo? El esporo es resistente a la temperatura, a la sequedad y también al pH. Por lo tanto, la bacteria se encuentra protegida hasta que cambien las condiciones. Vamos a encontrar una diversidad de bacterias que pueden esporular. Hoy ya hablamos de los flagelos, hablamos de los pelos, hablamos ahora de los esporos. O sea, son características distintivas en las bacterias y que podemos aprovechar para clasificarlas en función de ellas, como vamos a ver posteriormente. Para que ustedes vean un esquema, esta es una representación de la esporulación. El ADN, hay un segmento de ADN que es separado, luego es recubierto de membranas, y por último se libera al medio. Si nosotros miramos en un microscopio electrónico, vamos a ver cómo esa parte azul que ustedes ven, más pequeña que los bacilos rosados, son los esporos. Van a ver una gran cantidad de esporos. Son células que si se hace una tinción adecuada, se pueden ver incluso en el microscopio común. En el caso de los esporos del hongo, son el resultado de la mitosis o de la meiosis y son muy resistentes a la desecación, pero a la temperatura y al pH no, son destruidos a 60 grados prácticamente. Cuando se trabaja para obtener cepas más resistentes de bacterias, se las hace esporular en un medio pobre en nutrientes, de forma que la bacteria al faltarle los nutrientes esporula y a ese
producto del cultivo del hongo, luego se lo trata térmicamente a 100 grados hasta 3 minutos. Y luego se enfría inmediatamente a 0 grados. Los esporos de las bacterias que sobrevivan van a ver ustedes que tienen mucha más capacidad de crecimiento. Por eso siempre se dice que cualquier producto que pueda estar contaminado con bacterias, hay que tratarlo más de 3 minutos en ebullición, justamente para liquidar este tipo de organismos que son los esporos. Vamos a otra transparencia. A ver si... Bueno, teníamos la membrana plasmática que hablamos hoy. Vemos los glucolípidos con las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro. Vemos la proteína, vamos a ver algunas proteínas que la atraviesan y otras proteínas que están en la superficie. Acá se ve en más detalle. Las proteínas que la atraviesan son proteínas de canal para que determinados nutrientes se incorporen. Hay otras proteínas que se asocian a las moléculas y después la transforman a la molécula, giran adentro de la membrana y la llevan al interior de la misma. Aquí tenemos la estructura del fosfolípido. Como vemos, es un glicerol, como dijo el compañero de ustedes, unido a un enlace fosfato y a dos cadenas de lípidos. La cabeza del fosfato va hacia afuera con el glicerol y las cadenas lipídicas hacia el interior constituyendo la membrana. Acá ustedes ven cómo los derivados de los esteroles, en este caso el colesterol, cómo se acomplejan para darle mayor estabilidad a la membrana en los eucariotas, o en los eucariotas el colesterol o el esterol, el ergosterol en particular, en los micoplasmas. Las funciones de la membrana es retener el citoplasma y limitar el ingreso y salida de los distintos nutrientes y desechos de la célula. Acuérdense que la función de la membrana va a ser ¿de qué tipo? A ver, alguien que me diga cómo es la membrana. ¿Qué sentido, por favor? ¿Cómo ingresa agua, por ejemplo, a la membrana? Por difusión simple. O por No, ¿Por fácil. qué función? Por la. Por, hay aquaporinas, Sí, pero ¿cuál es la proteínas función? transmembranas. A ver, ¿cuál es la función de la membrana? Es una barrera selectiva. Es una barrera selectiva. ¿Y cómo se llama eso? Semipermeable. Mosaico fluido, ¿qué decimos? Es semipermeable. Correcto. ¿Y cómo se llama esa función? Ósmosis. Es una barrera osmótica, ¿se acuerdan? ¿Vieron o no? Sí, profe. Sí. Bueno, es una barrera osmótica, o sea,
que va a funcionar en función de gradiente. Pero no, la mayoría de los nutrientes, salvo el agua y algunas moléculas muy pequeñas no polares, no pueden incorporarse por más que la concentración de nutrientes sea muy grande fuera de la membrana o adentro de la membrana. Entonces, lo que va a ocurrir en esos casos es que van a necesitar un sistema transportador a través de la membrana. Este sistema transportador se puede dar a través de las proteínas de canal, que hablamos, normalmente para moléculas relativamente grandes, no muy grandes, con proteínas transportadoras que lo van a pasar a través de la membrana, normalmente con cambios conformacionales. Hablábamos hoy que la molécula va a tener que ser hidrofílica, pasar a hidrofóbica, después nuevamente hidrofílica, o con el transporte pasivo o activo que se puede producir, en el caso del pasivo sin consumo de energía y el activo con consumo de energía contra un gradiente electroquímico. Bueno, vamos a otra transparencia. El retículo endoplasmático, ya hemos hablado, vamos en particular a los flagelos, ya hablamos, pero les voy a mostrar una transparencia. Miren ustedes la flagelación a través de todo el perímetro de un bacilo. ¿Ven cómo tiene flagelos por todos lados? A estos flagelos le permiten moverse a través de la célula. Y según la flagelación, podemos clasificar la célula. O sea que el tipo de flagelación es fundamental también para identificar una célula. ¿Estamos? Si la flagelación es polar, si es alrededor de toda la superficie. Los flagelos se pueden observar en microscopios electrónicos o microscopios ópticos de gran calidad. En el caso de los pelos o fimbrias, ya hablamos, son principalmente para fijación. Vamos a hablar ahora de otra característica de las bacterias. Es la formación de cápsula a través de polisacáridos. Esta función es fundamental porque es una forma que utiliza la bacteria para protegerse de los agentes que la pueden destruir. Cuando el ambiente se vuelve hostil por el pH, la temperatura, si la bacteria no puede esporular, puede formar una cápsula, en algunos casos, no todas las bacterias, normalmente de polisacáridos, que la recubren completamente y le dan resistencia. Esto se vio en el caso de las úlceras. Ustedes se acuerdan que una persona tenía una úlcera estomacal y se consideraba normalmente que esa úlcera estomacal era producida por desarreglos en la nutrición. Pero después se descubrió que había gente que tenía una alimentación adecuada y a pesar de ello tenía problemas de úlcera. Y se descubrió que había un grupo grande de personas y la úlcera era producida por bacterias. La bacteria se llamaba Helicobacter pylori y es una bacteria que tiene la capacidad de fijarse a la pared del estómago y lo ataca.
produciendo con el tiempo las úlceras. Pero cuando el pH baja por el problema cuando entramos a digerir los alimentos y el pH del medio baja, entonces la bacteria forma cápsulas para protegerse. Del estudio de estas cápsulas, del descubrimiento de esta patología, él lleva a un tratamiento con antibióticos relativamente largos, porque también la bacteria en presencia del antibiótico forma las cápsulas, entonces hay que hacer un tratamiento de 15 días, luego se para por 3 o 4 meses, luego se reinicia. Se vio que se curó una gran cantidad de personas que tenían problemas de úlcera eliminando el Helicobacter pylori. También hay úlceras causadas por desarrollo en la alimentación, pero si se detecta que es producida por bacterias, con un tratamiento de antibiótico se puede eliminar el problema. De ver una forma esporulada de bacterias protegidas con cápsulas, se ven de esta forma. Van a ver que los bacilos están cubiertos por los polisacáridos. Otra estructura, acuérdense que cuando hablamos de comparación de bacterias con hongos, sabemos que los hongos forman ¿qué? ¿Cómo ustedes observan los cuerpos de la mayoría de los hongos? ¿Qué tienen? Están formados por hifas. ¿Estamos? Acuérdense que en muchos casos, cuando hacen la tinción, parecen una madeja de lana. Las hifas se había visto solamente en los hongos. Por lo tanto, una de las diferencias que se hablaba entre hongos, levaduras y bacterias es que se decía que las bacterias y las levaduras no formaban hifas. Pero al estudiar unas bacterias que se denominan actinomyces, esto principalmente porque se estudió una bacteria que produce un antibiótico, que es la actinomicina, se descubrió que había algunas bacterias que producían una estructura similar a los hongos, con una diferencia. Los hongos, acuérdense que en las hifas y en el micelio, normalmente la estructura puede no estar tabicada y el ADN circular en el interior libremente. Esto no pasa en las bacterias siempre está tabicado. Y una de las diferencias fundamentales es que en las bacterias con cambios de pH o temperatura, eventualmente el micelio se puede desarmar completamente, cosa que no ocurre en los hongos. Son estructuras que están a un determinado pH y temperatura formando estructuras parecidas a los micelios, que no es un micelio. Vamos a otra transparencia. Tamaño de los procariotas. Vamos a ver primero que hay bacterias de entre 8 y 60 micrones. Un Cyanobacterium es una bacteria acuática, que no es importante en la industria, pero que es de gran tamaño. Compárenla entre 8 por 60 micrones a una bacteria como la Escherichia coli que tiene 1 por 3 micrones.
O sea, el tamaño de las bacterias, o por ejemplo un Streptococcus pneumoniae que tiene 0,8 micrones de diámetro. Entonces, el tamaño de las bacterias es muy variable. También su forma. Les decía, coco, cuando este coco está aplatado acá en la transparencia no está, se llama coco bacilo. Este es un bacilo. Y este es un espidilo. Tiene una forma de un bacilo doblado en las puntas. Las espiroquetas son estructuras formadas, igual que los filamentos, no son estructuras de la bacteria en sí, sino son filamentos. Cuando clasificamos las bacterias, las miramos al microscopio y vamos a ver que pueden ser cocos, cocobacilos, bacilos, espidilos, o una forma que acá no está, que se llama vibriones. Vibriones es una forma similar a una coma. De los vibriones, el más importante de todos es el vibrión cólera. Vamos, una bacteria que produce el cólera. Entonces, si nosotros coloreamos un cultivo, vamos a saber si las bacterias son gram positiva, gram negativa o ácido alcohol resistente. Vamos a saber si son cocobacilos, bacilos, espidilos o vibriones. Vamos a saber cómo están agrupadas. Pueden estar agrupadas formando distintas estructuras. Por ejemplo, cocos solos o diplococos cuando están de a dos, o estreptococos cuando forman una cadena, o tetradas cuando están de a cuatro, o zarcinia cuando forman un grupo cerrado, o estáfilo cuando es una cadena uniforme. Entonces, viendo la coloración, viendo la forma, viendo la agrupación, ensayando la movilidad, ensayando ensayos de fermentación de azúcar, podemos ir identificando las distintas bacterias. Vamos, es una forma de ir estudiando. Por ejemplo, si un diplococo puede ser una Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea, el Streptococcus pneumoniae, que produce la neumonía, el Staphylococcus aureus, que produce toxina en los alimentos, exotoxinas, ya vamos a ver. Entonces, la agrupación también es muy importante. Bueno, lo demás ya habíamos visto, vamos. A plasma. Bueno, antes de ingresar a plasmio, que es muy, muy importante lo que vamos a ver, vamos a hacer un repaso. A ver, distintas personas que están en la clase, les voy a pedir que cada uno me diga una diferencia entre hongos, entre célula eucariota y procariota de las que Carolina Zacarías. ¿Cómo dijo, profe? Repite la pregunta. Diferencia entre hongos y bacterias, o entre célula eucariota y procariota. La membrana. Una diferencia. La pared. La pared. La pared. Muy bien. Otra. La región nuclear.
La región nuclear. Muy bien. Otro. El tamaño. Las Muy organelas bien. membranosas. Las organelas. Correcto. Muy bien. Otra. Puede ser la Las formación de esporas. endosporas que Es correcto. Otra. El número de ATP que produce. Correcto. Otra. La reproducción. Correcto. Otra más. Los ribosomas, ¿cómo son? Más pesados, 80S los de los eucariotas, 70S los de los procariotas. A ver, ¿qué otra diferencia? Ya de una forma u otra, más o menos lo han dado. Por ejemplo, la formación de flagelos, sí lo suele haber en algunas levaduras, pero la parte de flagelos, los flagelos suelen haber en algunos esporos de hongos que son acuáticos, que lo usan al flagelo para que el esporo se pueda mover en el líquido en que está contenido de forma de trasladarse. Pero salvo en esos esporos, los flagelos no están en los hongos. Vamos. Entonces, como ustedes vieron, las diferencias son múltiples. Eso es importante que se acuerde. Y una de las diferencias fundamentales son los plasmas. Las bacterias y algunas levaduras producen un ADN que puede ser de doble cadena o de cadena simple, que puede ser de estructura cerrada o abierta, que aparece en la célula bacteriana fuera del ADN. El plásmido es un ADN extranuclear y es autorreplicable, o sea que puede transmitirse de una especie a la otra. O sea, cuando se replica esa bacteria, puede transmitir. El plásmido también en algunos casos puede transmitirse de una célula, de una especie a otra. O sea, una Escherichia o una Pseudomonas, que son las dos bacterias que tienen mayor capacidad de transmisión de plásmido, lo pueden transmitir a un estreptococo. ¿Cómo se transmite? A través de la capacidad de sintetizar lo que se denomina, mal denominado, pelo sexual. ¿Por qué está mal denominado? Está mal denominado porque si se habla de sexualidad, se está hablando de un proceso reproductivo y en este caso no lo es. Le digo el nombre porque lo van a encontrar en la bibliografía muchas veces. En realidad es un conducto proteico que fija entre las dos células. Tienen que ser las células compatibles para poder fijarse, porque si no tienen compatibilidad no se va a fijar. Y el plásmido se puede transmitir de una célula a la otra, como ustedes ven en este lugar, en esta transparencia. El plásmido que se transmite puede pasar de una célula a la otra y la célula que lo tenía lo pierde. Entonces se clasifica como F+,
a la que tiene el plásmido y F- a la que no tiene. La célula F+, que lo transmite, puede pasar a ser F- o puede continuar siendo F+, si lo que transmite no es el plásmido, sino una copia del mismo. Una célula puede tener una gran cantidad de plásmidos, ¿eh? Y los plásmidos le van a conferir determinadas funciones que vamos a ir viendo, determinadas propiedades. Algunas de las propiedades pueden ser la capacidad de degradar algún compuesto químico, como puede ser un azúcar. Entonces, si esa célula transmite el plásmido y lo pierde, deja de degradar ese azúcar, pero puede transmitirle esa capacidad a otra nueva célula. También el plásmido puede conferirle a una bacteria la capacidad de cambiar la pigmentación. Entonces el color de la célula, cuando ustedes lo observan, puede estar cambiado. ¿Estamos? También la célula, el plásmido, en algunos casos se une al cromosoma. Cuando el plásmido se unía al cromosoma, se llamaba antes, como ustedes ven en una transparencia vieja, episoma. Esto lo van a encontrar en los libros viejos. Hoy se llama plásmido cromosómico, no más episoma. El plásmido cromosómico se une al ADN y le confiere determinadas propiedades. Y puede pasar que al unirse y transferirse por un error genético, transfiera, además del plásmido, un segmento del cromosoma bacteriano. Y eso a la bacteria que lo recibe le puede dar determinadas capacidades. Vamos a ver que según cuando hablemos de los tipos de plásmido, vamos a encontrar que hay plásmidos de control estricto del número de copias. Tienen bajo número de copias en la misma célula. Son plásmidos de tamaños medianos o grandes, que lógicamente el mismo tamaño impide que haya muchos plásmidos del mismo tipo. Plásmidos de control relajado son aquellos que dentro de la estructura pueden haber una gran cantidad de plásmidos dentro de la misma célula. Hay 7 tipos diferentes de plásmidos. Los podemos clasificar según plásmido R. Son plásmidos que le confieren a la célula la capacidad de tener resistencia a una determinada droga, a metales pesados o a antibióticos. Entonces, suele ocurrir lo siguiente, para que me entiendan. Una persona hace un tratamiento prolongado con antibióticos y hay bacterias como la Escherichia coli o la Pseudomonas que están en el intestino, que no están produciendo la patología y que son resistentes a ese antibiótico y que confieren un plásmido la resistencia al antibiótico. Eventualmente, esas bacterias le pueden transferir ese plásmido a una bacteria patógena. ¿Vamos? Y esa bacteria patógena se vuelve resistente a ese tipo de antibiótico. ¿Me entienden?
también puede hacer agentes químicos, a distintos agentes químicos, como vamos a ver que las bacterias producen unas sustancias que se llaman bactericinas, que la excretan al lugar donde se está desarrollando el cultivo para impedir que otros microorganismos se desarrollen en el mismo lugar. En el caso de los hongos, eliminan micotoxinas para impedir que las bacterias y otros organismos se desarrollen en el lugar que están ellos. ¿Por qué? Por un problema de comensalismo, para evitar la competencia en el consumo de un nutriente. ¿Vamos? Hay otros plásmidos que son bacterios cianogenéticos, que justamente le dan la capacidad a la bacteria de producir esta bacteriocina. ¿Estamos? Otros son plásmidos de virulencia. Y quiero que me escuchen bien porque es algo que tienen que tener muy en cuenta porque están muy en boga hoy. Los plásmidos de virulencia están siendo estudiados con mucha intensidad porque se ha visto que determinadas bacterias patógenas reciben plásmidos de virulencia y aumenta muchísimo la capacidad de generar determinadas patologías o de agravarlas. Por ejemplo, hacen que una célula tenga muchísimas más propiedades infectivas o muchísima más capacidad de producir toxinas, como en el Clostridium tetanicum o en el Bacillus anthracis. Ustedes habrán escuchado hablar del anthrax. El anthrax es una toxina producida por el Bacillus anthracis que produce enfermedades pulmonares graves. A veces es transmitida por las ratas en las heces y constituyó en la Edad Media los casos de peste bubónica, llamado peste bubón. En el caso de esta bacteria, si recibe el plásmido de virulencia, produce mucha mayor cantidad de toxinas que lo que producía anteriormente. En otros casos, aumenta la velocidad de reproducción de la bacteria, porque aumenta la cantidad, el sistema de enzimas que produce la bacteria se reproduce más rápidamente. Entonces, si es una infección lo que está produciendo, evoluciona la bacteria mucho más rápidamente dentro del organismo. Hay plásmidos que codifican factores de colonización que facilitan que una bacteria ataque al huésped. Hay otros plásmidos, como el de la pseudomonas, que modifican rutas metabólicas, o que van a facilitar que un microorganismo que antes no degradaba un compuesto, ahora pueda degradarlo o fermentar un azúcar. Otros plásmidos son como los de los rizóbios. Estos tienen la capacidad de aumentar la fijación de nitrógeno en los nódulos de las plantas. Son muy utilizados en la parte de agricultura. También los podemos clasificar a los plásmidos según el grupo de incompatibilidad. Van a ver que hay plásmidos que si están presentes 2, tiene que eliminarse inmediatamente uno. Estos son plásmidos no conjugativos. Si no hay problemas que se llaman plásmidos conjugativos. Les voy a mencionar solamente un dato para terminar hoy, que son los priones. Ustedes los van a ver con más. A ver,
¿Conocen ustedes la enfermedad de la vaca loca? ¿La escucharon hablar? Sí, profe. Bueno, se llama síndrome espongiforme bovino. Hace muchos años, en Nueva Guinea, acuérdense que la isla de Nueva Guinea tiene gran parte de su territorio en forma totalmente salvaje, se detectó que había una tribu que tenía la costumbre de matar a los enemigos y comerles el cerebro. Después de eso se descubrió cuando se empezó a ver que gran parte de esa gente moría de golpe. Cuando los empezaron a estudiar, a ver qué pasaba, era porque se formaba una enfermedad, se producía una enfermedad que se llamaba Kuru. Y descubrieron que esa enfermedad con el tiempo era un organismo, no sabían qué era, que atacaba al cerebro e iba destruyendo la estructura del cerebro formando una estructura muy esponjosa y que la persona iba perdiendo propiedades, o sea, no podía caminar, se caía, por eso justamente se llama también enfermedad de la vaca loca, porque la vaca se cae de costado, no se puede levantar, pierde el control de esfínter, absolutamente de todo. Entonces, cuando el Kuru quedó como una enfermedad no identificada. Hasta que a principios de 1990 empieza a aparecer una enfermedad en el ganado bovino, que es lo que hablamos de las vacas que pierden el control hasta que en un momento dado se mueren. Pero se descubre que esta enfermedad se prolonga en el tiempo muchos años. O sea, que desde el momento en que se incuba la enfermedad hasta que la persona muere, pueden pasar hasta 10 años. Primero, lógicamente, los ganaderos, imagínense ustedes, si vio que la enfermedad era contagiosa, hubo que eliminar gran cantidad de ganado, se empezó a estudiar por qué se había producido en las vacas. Y se descubrió que una enfermedad típica de las ovejas, que se llamaba krill, se había transmitido a las vacas a través de harina de carne producida de oveja que se había alimentado a las vacas. Esto se complicó aún más cuando se detectó gente que tenía la misma enfermedad en Inglaterra. Al estudiar las características, se descubrió que eran proteínas autorreplicables. Vamos, lo van a ver con Marta y es muy importante porque hasta principios de este siglo, ahora del 2000, no se sabía que las proteínas tenían capacidad de autorreplicarse. Se replican muy lentamente, por eso la enfermedad dura mucho tiempo. Acá ven un esquema de la estructura de un prión, pero hay un dato importante. Se han detectado casos en seres humanos, por lo tanto, es grave. Bueno, chicos, preguntas que tengan sobre el tema. Profe, ¿el conducto por el que se pasaban los plasmios es exclusivamente proteico o tiene parte de la membrana de los... No, es proteínas y carbohidratos, una estructura similar a la pilina. No, Claro, no es membranosa, claro. Yo se preguntaba si era solamente proteica. es proteico.
Es similar a la flagelina y a la pilina, es estructura de pelo, pero hueco. Como los pelos del cabello, pero hueco. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en cuanto a los priones, ¿usted lo definiría como proteínas autorreplicantes? Sí, correcto. Pero lo van a ver con Marta. Miren, les comento un dato. Yo todavía voy a dar con ustedes 2 temas, el martes y el jueves. Después ustedes van a empezar con Marta. Marta tiene un doctorado en virología en la Universidad de Buenos Aires y es referente en el mundo de Streptococcus. O sea, a nivel mundial, ella es referente de enfermedades producidas por Streptococcus. Por lo tanto, es una verdadera autoridad en lo que se refiere tanto a virus como a lo que se refiere a enfermedades. Por lo tanto, creo que van a poder aprovechar mucho y les va a gustar muchísimo las clases de ella. La parte de priones se las va a explicar en detalles y le va a desarrollar todas las enfermedades. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una cosa que yo noté que este último Power no está en el aula virtual. ¿Cuál? Este último, el que acabo de mostrar, el de plásmido. Ah, lo subo mañana. Ah, dale, genial. Sí, no se hagan problema. Lo de plásmido, ¿por qué es importante específicamente para ustedes? Porque confieren resistencia a los antibióticos. La parte más importante de plásmido es que confieren resistencia a los antibióticos. O sea, le voy a dar un caso. Una persona está en contacto y puede transmitirle a otra la capacidad de resistencia a antibióticos. Eso se da mucho entre criaturas que se juntan, que están juntas. En el caso particular mío, mis hijos son resistentes a la penicilina, a la amoxicilina. Entonces, cuando se los medica, se los tiene que medicar a la amoxicilina con ácido clavulónico. Y el más grande, descubrimos primero la resistencia y después apareció en el más chico también. O sea que el contacto favorece que una persona también adquiera resistencia a los antibióticos. ¿Estamos? Por ello, vamos a ir viendo después cuando veamos antibióticos, vamos a ver todos los casos de los mecanismos de resistencia y van a ver cómo es importante la presencia de los plasmas. En la clase que viene vamos a dar todos los mecanismos de recombinación genética y cuando veamos conjugación vamos a profundizar lo referido a los plasmas. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay alguien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene, el jueves que viene, a las 6 de la tarde. Dale, profe, nos vemos. Bueno. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, chao. Profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego.